Y entiendo que esa cooperación se ha centrado fundamentalmente en los grupos de trabajo en la clarificación de esos mecanismos de asignación. Se ha hecho una labor muy importante entre los servicios, órganos instructores, como quieran denominarse en cada comunidad autónoma, y el nuestro, el de la CNC, en tratar de esclarecer qué criterios deben de guiar esa asignación a partir de una ley, la 1/2002, en la que el legislador, pues, con su mejor voluntad, hizo lo que pudo, pero no todo está aclarado. Y, por supuesto, que hay casos concretos en que surgen conflictos. La Junta Consultiva se ha reunido ya en un número de ocasiones que se cuentan, de todas formas, con los dedos de la mano. O sea, que debemos estar, visto de nuevo como observadora desde Consejo, no asistiendo a esos grupos, pero yo creo que debemos felicitaros a todos los organismos de instrucción que habéis trabajado en esta materia de manera efectiva, tratando con los mejores esfuerzos y la mejor voluntad de todo el mundo de establecer esos criterios de asignación. Y no solo eso, de reducir también los plazos en los que esa asignación se produce. Yo solo observo en los expedientes que nos llegan menos interrupciones y las informaciones reservadas son más ágiles para esclarecer esa asignación previa que debe producirse. Esto en lo que respecta a la parte institucional de la cooperación y de aplicación de procedimientos. También como observadora de esta actuación de los órganos de competencia autonómicos, observamos que, y esto puede que se haya producido de manera natural, ha habido también cierta cooperación, o más que cooperación, porque, insisto, se ha producido de manera natural, cierta convergencia en el enforcement, que dicen los anglosajones, en la aplicación de la norma. Si uno mira, estos son los expedientes sometidos al mecanismo de asignación, lo que tenemos en pantalla, si uno mira dónde se han centrado los esfuerzos de instrucción de expedientes, ojo, no digo de resolución, porque a lo mejor al final el asunto fue de archivo, porque no había práctica restrictiva. Estupendo. Nuestra labor de las autoridades de competencia es disuasoria. Examinamos las cosas para prevenir que no llegue a pasar nada. El ideal sería ni tener que multar. Eso yo siempre lo recalco mucho. Pero de los expedientes iniciados, de los que se han analizado las conductas, observamos que hay una gran parte de los casos recaen en el artículo 1. El artículo 1, dado que tenemos público heterogéneo, recuerdo, es aquel que persigue los acuerdos restrictivos de la competencia. Y dentro del artículo 1, en el caso de las comunidades autónomas, hay una cierta especialización en la letra A del artículo 1, que es el de precios, fijación o acuerdos entre competidores sobre fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio. Cuando uno además se mira la lista de casos, observa que muchos de ellos están centrados en asociaciones, en organizaciones profesionales, ya sean colegios, asociaciones, algunos de sindicatos también. Ese es el sustrato de casos. Hay, por supuesto, casos de otra naturaleza. Hay artículo 2, hay artículo 3, se refleja ahí, pero hay una cierta focalización en los casos de artículo 1. Algo similar nos pasa cuando vemos, y digo, este es un proceso de convergencia natural, algo similar nos pasa cuando vemos los sancionadores incoados por la Comisión Nacional de la Competencia. Tenemos también un especial énfasis en el 1, en el caso de la Comisión Nacional de la Competencia es probablemente todavía más marcado, y especialmente en los de fijación de precios y condiciones comerciales. Probablemente el ámbito de aplicación de la Ley 15 a escala nacional produce esto, ¿no? Fijarnos más en los carteles. Es también curioso observar que nos vuelve a pasar lo mismo. Hay mucho expediente de colegios, hay mucho expediente de asociaciones, hay expedientes también con actuaciones, referidos a actuaciones sindicales. Por supuesto, se han multado a otro tipo de prácticas, incluso dentro del artículo 1, incluso dentro de la fijación de precios. Hay también expedientes que son públicos, han salido en prensa las sanciones y que seguramente a ustedes les sonarán, multando a empresas de hormigones, a fabricantes de gel, a aseguradoras, en fin, no vamos a citarlos todos aquí, pero se ha perseguido también el cártel empresarial puro y duro, sin intervención de asociaciones. Eso lo da sobre todo la política de clemencia.
Observamos, por tanto, que el artículo 1 es una prioridad en la ejecución de las autoridades de competencia en la aplicación de la Ley 15, o es una prioridad o la existencia de conductas de este tipo nos lleva preferentemente a ello, porque recordemos que en el caso de las comunidades autónomas la mayor parte de los casos que han pasado por mecanismo de asignación provienen de denuncias, de oficio también, pero provienen de denuncias fundamentalmente. O sea, ese tipo de casos están llegando a las ventanillas de las autoridades autonómicas. Y no se nos escapa a nadie que hay una reflexión a nivel social y mediático grande sobre esto de sancionar a las asociaciones. ¿Por qué este énfasis en las asociaciones? Esto es algo que escuchamos desde la CNC a menudo. Bueno, insisto, no es un tema de énfasis, llegan las denuncias, también identificamos casos de oficio y si están ahí e incumplen el artículo 1 hay que sancionarlos. ¿Y qué tipo de cosas se sancionan? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué no se puede hacer bajo el prisma del artículo 1? Pues básicamente no se puede reducir la competencia en precios. Y aquí es importante tener en cuenta que reducir la competencia en precios no es, como muchas veces alegan en los escritos que nos presentan, dicen, no, es que nosotros no hemos dicho que el precio sea exactamente este para todos. Hemos establecido una banda, hemos establecido un mínimo, o hemos marcado las condiciones de facturación. Lo que se ha aconsejado, porque era más eficiente para las empresas, es precio mínimo más un variable, o que los descuentos no sean más de esto. Incluso los plazos de pago. Los plazos de pago no deben ser más de o menos de... Vamos a ver, todo eso es fijar, no indirectamente, directamente, los precios en el mercado. Es reducir la autonomía de las empresas a la hora de fijar los precios, es reducir la rivalidad en el mercado a través de la variable precio, que es la variable fundamental de competencia en los mercados. Y, desde luego, desde la CNC creo que hemos dado ya mensajes claros de que ese tipo de comportamientos, por parte de las empresas, desde luego, por parte de las asociaciones también, cuando lanzan recomendaciones, vamos a perseguirlos. Lo mismo que las llamadas a trasladar costes a precios. Porque igualmente es una suerte de poner de acuerdo a las empresas para actuar todas en un mismo sentido, la traslación de costes a precios. Luego me voy a referir en más detalle a esto. Igualmente, lo mismo tenemos que decir sobre contribuir al reparto de mercados, ya sea segmentando la oferta por clientes o porque imponemos barreras a la entrada, del tipo de vemos recomendaciones en las asociaciones de los que no cumplan tales criterios no asisten a la feria que sea y resulta que esa feria es de referencia para el sector. Este tipo de prácticas que estamos describiendo las vemos en los expedientes de la CNC y son esos expedientes autonómicos que han pasado por los criterios de asignación y que en algunos casos han terminado en sanciones o se están tramitando hoy. Hay mucho expediente actualmente incoado por las autoridades de competencia que cae bajo el prisma del artículo 1. Y ese tipo de prácticas están prohibidas. Y, de nuevo, volvemos al debate, a la reflexión que nos hacen las asociaciones, ¿y por qué esto está prohibido? A menudo, y vuelvo a insistir en las asociaciones porque es algo que nos ha llegado últimamente mucho a la CNC, ¿por qué? Y nos lo cuentan en sus escritos de alegaciones. ¿Por qué esto hace daño? La situación económica es muy dura, tenemos que parar la guerra de precios. Esto es algo que ahora oímos con mucha frecuencia y vemos en las alegaciones, en los escritos. Y hay que entenderlo. Yo me pongo en la piel de los empresarios y he sido asesora de alguno de ellos en una etapa en la que estuve en consultoría, y es dura la rivalidad en el mercado, por supuesto, y es lógico que las asociaciones entiendan que su labor es ayudar a las empresas a pasar el bache de la crisis. Pero el problema que tenemos con esto es que salimos perjudicados todos y salen perjudicadas las propias empresas. El primero, cada vez que se reduce la competencia en precios, algún cliente, algún consumidor o muchos de ellos salen perjudicados, se benefician de precios más altos, se ven perjudicados por precios más altos de los que deberían haber pagado.